Esto es Adventure, un videojuego que nació como el miedo de un padre a perder contacto con su hija luego de haberse divorciado de su esposa. Will Crowder, su creador, diseñó el juego como un regalo para esa hija. Este rejunte de píxeles accidentalmente fue pasando de mano en mano hasta que se publicó en 1979 y fue un éxito masivo. De hecho, el juego original ni siquiera se veía así, sino que era solo texto, lo que se conocía en esa época como text-based game o juegos basados en texto. Esta cosa tan simple y primitiva fue un boom que mantenía a sus usuarios enganchados hasta descubrir todos sus secretos. Ok, tal vez no conozcas Adventure, pero sí conoces Tetris. Otro videojuego que revolucionó la industria tratándose de unos simples bloques que caían del cielo. Este puzzle llamado Tetris fue la sensación del momento. La gente se volvía loca por probarlo y pasaban horas y horas jugándolo. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo y básico como Adventure o Tetris generara eso en las personas? Y ahora, con la nueva tecnología y la asombrosa variedad de títulos y opciones que ofrece la industria, te sientas insatisfecho. Cuando miro para atrás, recuerdo cómo jugar videojuegos era mi plan de fin de semana. Ni siquiera recuerdo haber tenido muchas opciones, era lo que había venido instalado en la computadora de la casa o lo que me habían podido comprar mis padres. No importaba, me sentaba y podía estar horas y horas con un mismo juego sin aburrirme. Recuerdo estar en la escuela esperando que termine el día para ir a mi casa a jugar World of Warcraft, GTA Vice City, Super Mario Bros. Emulado en Windows XP y jugando con teclado. Cualquier cosa, lo que había, lo que se podía. Y ahora, siendo adulto, con una PC gamer, una Switch y casi cualquier juego con el que hubiera soñado de chico, a veces es difícil encontrar esa emoción que tenía antes. ¿Por qué? Seguro muchos de ustedes se sienten identificados con esto. Seguro les pasa que tienen 200 juegos en Steam, muchas partidas empezadas en diferentes títulos y no pueden terminar ninguna. Seguro estás jugando 30 minutos y te distraes o agarras el celular, o quizás solo una muy poca cantidad de juegos en tu lista puedan de vez en cuando mantener tu atención y darte algo de esa emoción. Si esto no te pasa, seguí viaje, mírate otro de mis videos, tengo variedad de contenido y seguro alguno te gusta. Por favor, ayúdame. Pero si te sentís identificado con lo que estoy diciendo, quédate, que te voy a dar 10 consejos que a mí me sirvieron para volver a enamorarme de los videojuegos y volver a encontrar esa motivación que se había perdido. Probar y salir de la zona de confort. Probá juegos nuevos. Si el estilo de título que jugás siempre se asemejan mucho y no te estás enganchando, significa que tenés que salir de la zona de confort y explorar. Hoy en día hay cientos de miles de juegos distintos de toda clase de géneros y presupuestos. Sí, es verdad que hacer un cambio de 360 grados es complicado, pero vale la pena. Intenta darle una chance a ese juego nuevo del que todo el mundo habla, a ese género al que siempre le tuviste un poco de recelo pero que el público general ama, o échale un ojo a ese nuevo indie que parece haber cambiado las reglas. Si lo convencional te aburre, es hora de entrar al universo de los juegos independientes. Confía en mí, vas a volver a amar los juegos en ese nicho. Diferentes juegos van a apelar a diferentes aspectos de tu personalidad y tu vida y te van a ofrecer experiencias nuevas que vas a disfrutar. Y si no sabes qué cosa nueva jugar, te recomiendo que escuches a la gente cuya opinión respetás. Hay demasiados juegos en el mercado y no te recomiendo agarrar uno al azar sin saber nada porque quizás te puedas clavar con un título malo. Pero escucha a esa gente en la que confías, a ese canal de YouTube que sabes que no te decepciona y probá y probá. Tómatelo en serio. Esto es clave y de lo que más me ayudó a mí a volver a disfrutar los juegos. Jugá en serio, tómate el tiempo, prepará el momento. Lo mismo que haces cuando vas al cine o ves una película en tu casa. Hacete un café, hacete unos mates, prepárate algo para comer y ocupa un espacio de tu día, 1, 2, 3 horas para jugar sin culpa. Con mi pareja los fines de semana hacemos un budino, compramos algo en la panadería, hacemos café, ponemos música y nos sentamos al menos 2 horas a jugar lo que sea con lo que estemos enganchados en ese momento. A veces es Tetris, a veces es Stardew Valley, It Takes Two, League of Legends, lo que pinte. Porque una vez que creaste el momento de juego, el título se va a disfrutar, créeme. Termina los juegos.
No me malinterpreten, no estoy diciendo que tenés que completar el juego al 100%. De hecho, eso me parece una locura y creo que jamás lo hice con ningún juego. A lo que me refiero es a terminar, aunque sea la historia principal, hasta los créditos. ¿Por qué? Porque es una hermosa sensación la de terminar un juego. Te sentís completo, le das un cierre, una conclusión a esa aventura de la que fuiste parte por unas cuantas horas de tu vida. Además, cuando terminas un juego, llegás a comprender el total de la obra, entendés la idea general de lo que su creador quiso mostrarte. A mí incluso me ha pasado con muchos juegos que no me parecieron increíbles, pero que haberlos terminado me dio una perspectiva más positiva, porque te hace dejar ese juego y empezar uno nuevo con una sensación agradable. Como un libro que das vuelta a la última página y lees fin. Y esto viene atado con una segunda recomendación, que es jugar juegos cortos, de no más de 10 o 12 horas, aunque sea al principio, hasta que recuperes completamente las ganas de jugar. Porque si probas con juegos cortos, vas a poder experimentar muchas veces esta sensación hermosa de terminar un juego. Además de que muchas veces los juegos cortos son más concisos y por ende más intensos y mejores, pero ese es tema para otro video. Aceptá que no podés jugarlo todo. La enorme cantidad de titulazos que salen todo el tiempo, todos los días, es abrumadora y tenemos la sensación de que todo el tiempo nos estamos perdiendo de algo. Entonces la solución que encontramos es comprar cientos de juegos y dejarlos en la biblioteca, porque comprarlo nos da la ligera sensación de que ya lo estamos jugando, y la realidad es que estamos jugando todo y no estamos jugando a nada. Me hice la lista de lo que quiero jugar este año y entre los estrenos del año pasado que no llegué a jugar, los clásicos pendientes, los remakes y los juegos que tengo empezados sin terminar, no sé cómo voy a hacer. Entonces creo que es imprescindible aceptar que no podemos jugarlo todo y delimitar qué queremos jugar sí o sí. Pensar de qué realmente no me quiero perder. Y ahí es cuestión de hacer un esfuerzo mental y dejar de lado todo lo otro que sabemos que no nos va a dar tiempo. Sobre todo si lo que elegimos jugar es Tears of the Kingdom, que son más de 70 horas de gameplay. Tener un objetivo específico. Proponete hacer algo específico en ese juego ese día, hacelo, y cuando termines, a menos que tengas la imperiosa necesidad de seguir jugando, cortá, salí y ponete a hacer otra cosa. ¿A qué me refiero? ¿Sabes que tenés que hacer ese encargo para matar una bestia en The Witcher 3? Perfecto. Entrá, hacelo y listo. ¿Querías visitar ese planeta en Outer Wilds? Perfecto, subite a la nave, viajaste al planeta, exploralo y listo. Mañana seguís con el resto. ¿Querés alcanzar una nueva puntuación en Tetris Online? Anda nomás. ¿Terminar de armar el corral para las gallinas en Stardew Valley? Claro que sí, campeón. ¿Matar a ese jefe en Dark Souls? Vaya tranquilo. Objetivos específicos que puedas cumplir en una sentada corta. Y no te fuerces a salir después. No juegues más que eso si no tenés motivación. Por experiencia personal, después de hacer esto unas cuantas veces, me terminé encontrando, saltando de un objetivo a otro y disfrutando el juego orgánicamente sin estar pensando en otra cosa. Jugá con amigos. Siempre en mis mayores momentos de crisis de juegos, esto es lo primero que me ha rescatado. En mi caso, jugar con otra persona vuelve la experiencia mucho más placentera y disfrutable. Desde que era chico, la idea de entrar en el mundo de un videojuego con alguien más me pareció alucinante. Y no me refiero solo a los esports o a los MMORPG, que están increíbles, sino también a juegos pensados para ser cooperativos como It Takes Two o Unravel, o juegos que tienen opciones para compartir la partida. Por ejemplo, al jugar Elden Ring, perdí rápidamente la motivación, ya que el tamaño inmenso del juego me abrumaba y esa emoción inicial se desvaneció enseguida. Pero todo cambió cuando decidí probarlo en línea con alguien más. La experiencia se transformó por completo, haciendo que el juego se sintiera totalmente distinto y la aventura se volvió mucho más memorable al compartir la experiencia con un compañero. Incluso algo que he hecho mucho y recomiendo es jugar single players de a dos. Sentarse en el sillón, la silla o donde sea e ir pasándose el mando con otra persona mientras avanzan por un juego. Así me pasé Stray y otros juegos con mi pareja y descubrí que la compañía hace más amena la experiencia y por alguna razón también la valida un poco más si es que nos estamos sintiendo invalidados al jugar. Enfrenta los desafíos, pero no te frustres. En Una teoría de la diversión, el desarrollador de videojuegos Ralph Koster dice: la diversión en los juegos surge de la maestría, surge de la comprensión. Es el acto de resolver acertijos lo que hace que los juegos sean divertidos. En mi caso, llegó un punto en mi vida como jugador que ante el más mínimo desafío buscaba en internet la solución, el camino, la forma de matar al jefe, etc. No hay nada malo con esto, pero no hay que abusar porque si no perdemos esa satisfacción que el juego nos da. Se pierde la magia
estrategia porque entonces ya no estamos siendo desafiados. Este consejo tiene dos caras. Por un lado es: trata siempre de pasar el juego solo, sin usar guías, ni videos, ni nada, porque la solución tarde o temprano llega. Sí, te va a llevar más tiempo, pero también es mucho más satisfactorio. Pero por otro lado, tampoco está bueno dejar de jugar un juego porque nos frustramos y no sabemos cómo seguir. Yo creo que en ese caso está bien buscar ayuda en internet. Creo que se trata de encontrar el equilibrio en esto. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Enfócate en un solo juego. En la actualidad pasamos de un juego a otro constantemente y no le damos el espacio ni el tiempo necesario para que un título nos cautive. No le damos una oportunidad de que nos desafíe porque sabemos que hay 1000 opciones diferentes. Y lo jugamos superficialmente en lugar de sumergirnos por completo. Yo sé que querés jugar a los 3 juegos que tenés en la computadora, a los 5 que tenés en la consola y a los 2 que tenés en el celular. Pero para. Agarra uno de todos esos juegos y enfócate en ese. Dedícale tiempo solo a ese. Pone toda tu atención durante 1 o 2 semanas en un solo juego que te guste mucho y jugalo. Cuando te sientas distraído y quieras entrar en otro juego, trata de mantenerte ahí un poquito más, porque te juro que si pasas esa primera barrera de distracción y ese deseo de simplemente entrar a 4 juegos distintos en 1 hora, vas a empezar a fluir con el juego y vas a entrar en la zona, en ese estado gratificante y placentero de absoluta concentración y compromiso, pero para el que es necesario hacer un pequeño esfuerzo al principio. Siempre dando por sentado que estás jugando un título que realmente te guste y no forzándote a jugar algo simplemente porque está de moda. Pensá en los juegos como una inversión para vos mismo. Creo yo, es el punto más importante de todos. La vida puede ser realmente abrumadora cuando crecemos y nos volvemos adultos. Nuevas y constantes preocupaciones nos acosan a diario y es difícil sentarse a disfrutar de un videojuego sin preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué pierdo el tiempo resolviendo este templo en Zelda cuando debería estar, yo qué sé, pagando las cuentas? ¿Cómo pretendemos poder desconectarnos un momento de las vicisitudes de la vida adulta cuando ni siquiera somos conscientes del valor que tiene destinar un momento del día al juego o la recreación? Ralph Koster ofrece miles de razones por las que el videojuego es sano y positivo para las personas, cosas que van desde el desarrollo de la creatividad hasta el aprendizaje de habilidades cognitivas. Pero quiero ir un poco más allá y que entendamos que el arte es algo profundamente necesario para la vida humana. Aunque a veces sea difícil de comprender, el arte es esencial. Dedicar un momento del día o la semana para conectarte con ese costado de tu ser, de recargar ese combustible espiritual y sentirte cautivado por una obra es inmensamente importante. No voy a desarrollar más porque necesitaría todo un video entero para hablar de este tema y ya tengo uno en donde lo menciono bastante, así que se los voy a dejar por acá arriba. Pero antes de pasar al último punto, quiero dejar en claro que jugar un videojuego con responsabilidad no es un desperdicio de tiempo, es una inversión y es sano e importante para la mente. Este punto es el menos agradable de todos y por eso lo dejé para el final. Y es simplemente que si probaste varias de estas cosas y otras más y aún así no encontrás la motivación y no podés conectarte y fluir con un juego y no sentís ni un cuarto de la emoción que tenías antes, entonces quizás es la hora de simplemente tomar un descanso. Yo sé que tomarse un respiro de los juegos suena como perder. Parece que simplemente es el paso que faltaba para alejarse, pero no es tan así. Simplemente hay momentos de la vida que conectamos con otro tipo de obras, como libros, películas, series, y las cosas en nuestra vida se han acomodado de una forma que no podemos darle lugar a los videojuegos y está bien. Además, siempre es bueno alejarse un poco para luego volver recargado. Y si sigue existiendo el deseo genuino por jugar, simplemente la emoción va a volver. Quizás el secreto sea no forzarlo. Muchas gracias en serio por llegar hasta acá. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos y así me ayudan a que este canal siga creciendo. Ahora también se pueden sumar al servidor de Discord para seguir estando en contacto y en un futuro hacer encuestas y cosas sobre videos. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.